Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, me llamo José González. Estoy grabando este video y quiero que tengan paciencia conmigo. Es algo fuerte. De verdad no sé cómo comenzar, no sé cómo hablar de lo que quiero hablar. Y he orado y le he dicho a Dios que me ayude, porque no sé cómo expresarme. Anyways, el punto de este video es que quiero hablar de mi testimonio. Dios a mí me ha hablado y marcado mi vida. Y muchas personas, yo sé que estamos viviendo en un tiempo que muchos dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios, bla bla bla. Hay muchas cosas que están pasando en nuestro mundo y yo sé que Dios a mí me ha exigido hablar de lo que ha hecho en mi vida. De eso quiero hablar. Muchas personas ya me han conocido, muchos conocen mi pasado, muchos conocen de dónde vengo, y quiero hablar de eso. Para los que no saben y son nuevos aquí y no han sido parte de mi vida en los últimos pasados años, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo recientemente he aceptado a Jesús, Dios, como mi único salvador. Para los que no conocen, yo me he criado en una iglesia pentecostal desde que era chiquito. Siempre me he criado en el evangelio, una iglesia cristiana. Obviamente, como muchas personas, llega el tiempo en nuestras vidas que nos apartamos, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Bueno, a mi vida llegó ese tiempo en algún momento y me aparté de los caminos de Dios. Caí en el pecado y caí en el lugar de homosexualismo, que es algo que yo he batallado por muchos años de mi vida. Anyways, es algo que se está viendo bien común en nuestro tiempo y es más sobresaliente, y no hablo de este tema para ofender a nadie, solo quiero para poder abrir los ojos a la gente, ¿verdad? Anyways, yo llevo batallando con esto por muchos años. Tengo 27 años. Cuando yo llegué a salir abiertamente de que estaba viviendo como homosexual, yo tenía 16 años. Antes de eso estaba batallando con esos pensamientos de una edad temprana, pero empecé a vivir la vida como tal a los 16 y en adelante. Me aparté, me alejé, me rebelé y decidí tomar mi vida en mis propias manos, ¿verdad? Pues, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. Llegué a tener una relación cual duró 6 años, empezando a los 18 años, y no hace mucho, en el 2021 creo que fue, que esa relación terminó. Cuando digo que Dios tiene un propósito y tiene sus planes, Dios hace unas cosas que uno de verdad no entiende ni comprende muchas veces. Pero, mi gente, Dios de verdad que es maravilloso. Anyways, bueno, esa relación terminó. Al terminar esa relación de mi vida, yo me mudé con mi mamá. Hace el tiempo, me recuerdo que para ese tiempo mi mamá estaba apartada también. Se había alejado de los caminos de Dios por un poco. Y yo no estaba viviendo mi vida normal, whatever, haciendo lo que estaba haciendo. Cuando me mudé con mi mamá, llegó un momento que nos volvimos a mudar y ella regresó a los caminos de Dios, ¿verdad? Y algo que siempre ha pasado con mi mamá y yo es que el Espíritu Santo siempre ha hablado por mi madre. El Espíritu Santo siempre ha acogido a mi madre. Para los que saben lo de la iglesia, lo del evangelio, que el Espíritu Santo se mueve y toca a uno, pues el Espíritu Santo siempre ha usado mi madre y me ha hablado a mi vida, ¿verdad? Desde una temprana edad siempre ha sucedido, no sé por qué Dios es así, pero siempre lo ha hecho. Cuando me mudé con mi mamá y mi mamá empezó a ir a los caminos de Dios, ahí yo dije, Señor, aquí vienes tú. Se fastidió todo esto, perdone si, estoy hablando normal porque quiero hablar normal, perdónenme si digo algo malo, no estoy tratando de decir algo. Anyways, pues, ¿qué pasa? Al mi mamá regresar a los caminos de Dios, ya yo sabía por dónde venía todo esto y digo, oh my goodness,
aquí viene Dios a hablarme un día de esto. Y hermano, así fue que una noche yo estaba acostado en el cuarto, mi cuarto, y mi mamá estaba orando. Y mi mamá empieza a caminar de una manera rara. Mi mamá tiene una manera de caminar que yo sé ya cuando el Espíritu Santo la está usando y está caminando, porque ella empieza como con camina media coja y los pies suenan pesados en el piso. Yo dije, ay no, por ahí viene mi madre, por ahí viene Dios a hablarme. Entonces mi mamá entra a mi cuarto y yo sé que era el Espíritu Santo hablando en ella, pero yo nunca he tenido esa experiencia personal que el Espíritu Santo me habla a mí por mí. Anyways, el Espíritu Santo la llevó a mi cuarto esa noche y ella viene con una advertencia a mi vida. La advertencia que Dios me dio en aquella noche fue que si yo seguía viviendo de la manera que yo estaba viviendo, que ella me iba a dejar de proteger. Que él estaba cansado de la vida que estaba viviendo, estaba cansado de protegerme y me quería advertir que si yo no cambiaba, que me iba a dar SIDA. Son unas palabras bien fuertes, mi gente, que Dios me dio aquella noche, que son palabras que duelen, pero no malas, si me entiende. Yo viviendo la vida de homosexual que estaba viviendo, eso es un tema que era bien fuerte para mí, algo que siempre le he tenido miedo. Era algo que con mi pareja anterior yo también peleaba mucho y decía que no, era algo que no le tenía miedo. El SIDA es algo horrible, hermano, que puede pasar en la comunidad del LGBT. Anyways, Dios me vino con ese warning, ¿verdad? A mi vida, y yo estando rebelde y whatever, yo creía, sabía que Dios estaba hablándome, pero a la misma vez no creía tampoco, no lo digo de esa manera, pero me he criado en la iglesia toda mi vida y llegué obviamente a un punto en mi vida que yo no creía y a la misma vez creía, no sé cómo explicarlo, pero el punto es que después que pasó eso, yo le dije a mi mamá que yo entendía que Dios me estaba hablando y sé que Dios me estaba tratando de salvar mi vida, pero yo le dije, yo no vuelvo a los caminos de Dios a menos que Dios me hable a mí. Y eso era algo que yo siempre he deseado. Yo me crié en la iglesia, veía a los jóvenes en mi tiempo danzar, veía a los jóvenes recibir el Espíritu Santo, pero yo nunca personalmente lo recibí, nunca lo llegué a experimentar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Bueno, mi mamá estando en la iglesia y yo estando apartado, yo viviendo la vida que estaba viviendo, quería hacer mis cosas porque yo dije, mamá, yo tengo 26 años, yo soy un adulto, tú me estás poniendo prohibiciones en tu casa, que no. Me enojé con mi mamá y llegó al punto que pues decidí mudarme de la casa de mi mamá. Yo me decidí mudar, conseguí un apartamento, ¿verdad? Y me mudé. Estaba bien contento, que conseguí mi apartamento y que yo podía hacer lo que me daba la gana, bla bla bla. Anyways, ¿qué pasa, mi gente? Que me mudé en mayo de casa de mi mamá y llegando julio a mi vida, yo estaba hablando con una persona. Que estaba tratando de conocer para empezar una relación. Ya yo había acabado una relación de 6 años y obviamente estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, pero igual estaba tratando de comenzar una relación nueva. Ya Dios me había advertido de lo que me estaba advirtiendo. Entonces, julio 20 de 2022, yo, antes de ese día, yo con esta persona con quien yo estaba hablando, yo llegué también a entrar en la droga. Estaba entrando en la droga y también estaba entrando en la brujería. Son unas cosas fuertes, hermano, que se están levantando en este tiempo que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo que la marihuana es algo que todo el mundo hace. La brujería, aunque tú no la ves profundamente, es algo que todo el mundo está haciendo. Es algo que todo el mundo está practicando con collares, los cristalitos que las personas cargan en su cadena, pulsera. Todas esas cosas, hermano, es algo que se está manifestando grandemente en este tiempo que estamos viviendo y mucha gente no lo está mirando de esa manera, pero yo estoy aquí para hablarles de que yo como tal sí llegué a practicar eso. Practiqué
las drogas y practiqué la brujería. Al yo estar practicando estas cosas, hermano, que puedo decirle que cuando yo estaba conociendo a esta persona, estábamos jangueando en mi casa, ¿verdad? Y habían 3 ocasiones que esta persona llegó a venir a mi casa en la cual nosotros estábamos fumando. No algo que, y no estoy diciendo que es bueno, pero esta es mi experiencia. Cada vez que esta persona venía a mi hogar, hermano, yo empecé a cuestionar muchas cosas. Empecé a sentir una energía mala en mi casa, empecé a sentir algo malo, una presencia mala. Llegó el momento que yo estaba conversando con esta persona y las conversaciones sentí como que se iban a un lugar bien oscuro. Entonces hubo un día que literalmente cuando estaba hablando con él, me sentí que estaba hablando con el mismo enemigo. Fue algo horrible, me dio una ansiedad fuerte. Anyways, después de eso, mientras yo trataba también de ver a esta persona, mi carro empezó a dañarse. No entendía qué estaba pasando, pero cada vez que yo trataba de ver a esta persona, mi carro empezó a apagarse. Cada vez que trataba de ir al freeway, a montarme en el freeway, mi carro empezaba a querer morirse, y yo pero no entendía qué estaba pasando, porque mi carro estaba bien. Lo llevé a mi carro a arreglar, ¿verdad? Y me dijeron que el carro, las piezas que tenían no iban a llegar por un tiempo. Y yo, ok, whatever, right? Pues decido, hermano, que como soy cabeza y duro y quiero ver a esta persona, pues sigo haciendo lo que estoy haciendo para ver a esta persona. Y mi carro sigue tratando de morirse. Y no entendía que esas son advertencias de Dios. Dios me estaba advirtiendo. Pero como yo no entendía, pues, pasan las otras cosas que pasan. Entonces, llegó una noche, hermano, que yo estaba, ya yo estaba sintiendo esta mala presencia con esta persona, no me estaba sintiendo bien. Y aunque yo no estaba en la iglesia, siempre hablaba con Dios en mi mente y nos decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Anyways, una noche que me parqué en el parqueadero de la iglesia que yo atendía. Y solo me parqué allí fuera y me senté debajo de la capota que tienen allí. Y solo me senté allí, apagué el carro y empecé a hablar con Dios. Nunca había tenido un encuentro con Él, nunca había experimentado su presencia y su voz. Nunca tuve nunca lo había tenido hasta recientemente. Pero anyways, me senté en el parqueadero y empecé a hablar, y empecé a decirle a Dios, yo extraño estar en tu casa, extraño adorarte, extraño cantar para ti, extraño estar aquí. Extrañaba el amor de la iglesia, extrañaba el amor de su casa, porque obviamente uno piensa que uno viviendo en el mundo nos tiene muchas cosas para ofrecer, pero algunas veces no es lo que tú necesitas. El mundo te puede entregar 1000 cosas, pero no es lo que tú de verdad deseas. Por eso es que muchas personas no ven que los artistas se sienten vacíos. Es lo mismo con nosotros. Uno trata de llenarse del mundo, trata de llenarse de cosas de este mundo, pero aún siente un vacío adentro que no se llena. No importa lo que hagas, no importa lo que trates, hermano. Anyways, pues eso fue lo que yo traté de hacer cuando estaba tratando la brujería, estaba tratando las drogas, estaba tratando de llenar un vacío que no se podía llenar. Anyways, entonces, ¿qué pasa, hermano? Después que yo tuve esa noche hablando ahí de la iglesia, me fui, seguí haciendo lo que estaba haciendo, hablando con esta persona. Llegó el día en una noche que nos fuimos a un parque, y en esa noche, hermano, pasó algo que este día me ha marcado. Ese fue el día de julio 20. Mientras estábamos en el parque, estábamos fumando, tratando de conversar, anyways. Llegó un momento, hermano, que vino un auto, un carro, de la nada. Estábamos sentados y este carro vino de una manera extraña, que la manera que se parqueó a mi lado, el carro vino rápido, pero se parqueó así, y lo que estaba dentro del carro me miró así, y después se echó para atrás y arrancó pero fuertemente, y me asusté. Yo dije, ¿será un policía? ¿Qué es lo que será? No lo comprendí, me dio miedo. Y yo le dije a la persona, dije, mira, vámonos para la casa, ya está tarde, tengo que trabajar, bla, bla, bla. Anyways, ¿qué pasa?
Cuando me voy para empezar el carro y a dejarme llevar a la persona a su casa, siento algo en mí que me dice que no me vaya por el freeway, que no me vaya por ninguna calle que está en construcción, que no tome ningún desvío. Y yo, que no sé por qué siento en mí, pero lo siento porque estaba comprendiendo que mi carro también estaba pasando por sus cosas. Y digo que no me voy a arriesgar. Pues entonces empiezo a manejar. Esta persona me dice, yo sé por dónde vamos, bla, bla, bla. Como que me quería dar direcciones. Y yo dije, tú sabes que no, está bien, yo sé por dónde yo voy. Porque ya no me sentía seguro con esta persona, no me sentía confiado con esta persona. Entonces, hermano, empiezo a manejar. Mientras voy manejando, me da un ataque de ansiedad horrible. Un ataque que no comprendía. Sentía que me iba a dar un infarto. Tuve que parquearme hacia el lado de la calle. Tuve un ataque de pánico. Porque sentía algo grande sobre mí. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Había algo grande sobre mí, de verdad. Entonces yo le dije a la persona, perdóname, porque de verdad no entiendo lo que está pasando. Me calmé un poco y me puse a manejar otra vez. Mientras estaba manejando, mi gente, estoy manejando por una calle. Literalmente mientras estoy manejando por esta calle, siento que la calle se me está oscureciendo. Siento que estoy manejando, pero todo se ve un poco oscuro a mi lado y veo un accidente más al frente. Entonces ahí me empieza la ansiedad a subir. Y yo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Señor, me morí, estoy en el camino a mi muerte, estoy guiando a los últimos segundos de mi vida. Así era que yo me sentía. Anyways, cuando llegó el accidente, obviamente no era yo. Anyways, sigo manejando y cuando termino viendo, estoy en la calle de donde está la iglesia, cual yo atendía años atrás. Entonces, esa es la iglesia que yo estaba parqueado los otros días. Orándole a Dios. Estoy ahí manejando y cuando voy pasando ya yo sentía algo malo, sentía una presencia maligna. Yo sentía que yo me iba a morir, sentía que algo malo iba a pasar en esa noche. Hermano, cuando voy pasando por el lado de la iglesia, a mí no me importó que esta persona estuviera sentada al lado mío. Yo dije, a mí no me importa que él esté aquí, no me importa nada. Cuando yo pasé por el frente de la iglesia, yo solo oré y le dije a Dios, Señor, Padre mío, te acepto como mi único, exclusivo Salvador. Perdóname por todos mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor amado, no permita que nadie arranque mi nombre de ese libro. Señor, perdóname, Señor. Esa fue la oración literalmente que yo hice a voz alta, Señor, porque me sentía en una angustia, sentía que algo malo iba a pasar en esa noche. Cuando voy manejando y llego a la casa de esta persona, hay ambulancia, hay policía frente de la casa de esta persona, que eso me dio más ansiedad. Anyways, cuando esta persona se baja del auto, empecé a manejar un poquito hacia adelante, pero me sentía que necesitaba hablar con alguien. Yo necesitaba a alguien que estuviera en el teléfono conmigo en este momento y en ese instante. Necesitaba que alguien, por lo menos, se quedara conmigo a lo que yo llegaba a mi casa. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, llamo a una de mis mejores amigas. No me contesta el teléfono. Llamo a mi otra amiga, tampoco me contesta el teléfono. Entonces yo digo, Señor, ¿qué yo puedo hacer? Necesito a alguien con quien hablar. Entonces decido llamar a mi mamá. Llamo a mi mamá y en ese momento mi mamá estaba en Puerto Rico. Yo no realicé la hora que era, pero la llamé y termina siendo que allá en Puerto Rico eran como las 3 de la mañana y acá eran como las 11, maybe something like that, casi 12 maybe. Anyways, llamo a mi mamá y le digo, mami, yo necesito que tú ores por mí. Mi mamá no sabía que yo estaba bregando con brujería, no sabía que yo estaba leyendo tarjetas de tarot, nada de esas cosas. Pero en ese momento yo se lo confesé todo a mi madre. Le dije, mami, yo sé que yo estaba haciendo unas cosas que no debo hacer, pero mami, siento una presencia mala sobre mí, siento que algo malo está sobre mí, mami. Siento que algo malo va a pasar en esta noche. Así fueron las palabras que yo le decía. Mami, por favor, te puedes quedar conmigo en el teléfono, lo que llegó a mi casa. Por favor, ora por mí, ora conmigo. Y me puse a manejar y mi mamá estaba hablándome y orando conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mientras yo estoy manejando, le digo, mami, ¿cuál es la emisora cristiana que nosotros escuchábamos antes? Ella me dijo, K-Love, y yo dije que sí. Puse la emisora de K-Love y me empecé a manejar a mi casa. Tranquilo, un poco confundido con todo lo que estaba pasando en mi vida.
mientras mi mamá estaba orando, me estaba hablando, mientras yo estaba manejando con ella, yo tenía un cristal aquí en mi cuello, que tenía un cristo de brujería y cosas así, ¿verdad? Mientras yo estaba manejando con ella 20 minutos a mi casa, llega un momento que yo me arranco el collar, lo tiro por la ventana, literalmente lo boté hacia la calle, porque como que ya estaba, dije, Señor, de verdad no quiero nada de lo que está pasando, ya aleja todo esto de mí. Entonces, ¿qué pasa? Mientras voy llegando a mi casa, ya que son 20 minutos, estoy manejando y mientras voy manejando por una calle cerca de mi casa, sale una canción en la radio que se llama Turn It Around. Y mientras estoy manejando, literalmente empiezo a escuchar las palabras de la canción hablar a mi oído. Siento como que las palabras me están hablando a mí. Siento que me están diciendo vírate. En inglés las palabras decían turn around. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero yo estaba manejando y yo escuchando la canción y sentía como que me hablaba al oído y me decía turn around, turn around. And I'm like, God, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, no entiendo, no comprendo. Yo no se lo estaba diciendo a mi mamá porque mi mamá estaba conmigo en el teléfono y yo digo, oh my God, Señor, ¿qué está pasando? Anyways, decidí virar mi carro. Cojo el carro, lo viro y digo a mi mamá, mami, se supone que yo no vaya para mi casa en esta noche. Digo, mami, se supone que yo vaya para mi casa. Voy a ir a tu casa, mami. Le digo, y mi mamá dice, ok, pues vete a mi casa. Digo, mami, por favor, quédate conmigo a lo que llego a tu casa. Son otros 20 minutos para ir a la casa de mi mamá. En ese momento, cuando empiezo a manejar a la casa de mi mamá, empiezo a ver como que los signs de la calle se encienden, como que brillan. Empiezo a sentir como que Dios me está diciendo, como porque estaba acelerando, como que Dios me está diciendo, no, cógelo con calma. Pero anyways, llego a la 27 en el Walmart donde trabajo. Mientras estoy manejando por la calle de la 27, tengo mi ventana baja y escucho una trompeta sonar en mi oído. Y yo digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? No comprendo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, Señor amado? Y sigo manejando. Y cuando voy llegando a la casa de mi mamá, ella me dice, vete a mi cuarto, agarra mi Biblia y ponte a orar. Y yo pues ya tenía la ansiedad trepada hasta arriba y tenía miedo porque no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Entonces voy a entrar a la casa de mi mamá. Cuando entro a la casa de mi mamá, voy a su cuarto y mi mamá siempre ora en una esquina de su sillón. Siempre se arrodilla en una esquinita de su sillón y ya yo sabía cuál era. Entonces cuando voy y busco la Biblia, me voy y me arrodillo allí mismo. Y antes que ella colgara el teléfono, ella me dijo algo que me recordó a mi papá. Y no sé por qué, pero yo unos días antes le había enviado una canción a mi papá que es de la de Marino Stanilo, creo que es que se llama. Cuando consigo esa canción que se llama ¿Por qué te alejas de Dios? De Marino, que se la había enviado a mi papá hace una semana atrás, la pongo en el teléfono y así mismo cuando me voy a arrodillar a orar, ahí mi cara se me vira para el lado y mi voz empiezo a hablar, pero no soy yo el que está hablando. Y la voz dice, ay papito, y empecé a llorar. Y en ese momento entendí que era Dios que me estaba hablando, era Dios, era el Espíritu Santo que entró a mí, empezó a ministrar a mi vida, empezó a hablarme, porque me decía, ay papito, porque papito era mi apellido, mi apodo de cuando yo era chiquito. Empezó a hablarme a mi vida, empecé a llorar, y cuando realicé que era Dios que me estaba hablando, yo llamé rápido a mi mamá, le dije, mami, yo no puedo creer que Dios es tan real, mami, Dios me habló, mami, Dios me habló. Empecé a llorar y mi mamá me dice, vete al cuarto y agarra la libreta y empieza a escribir. Y empieza a escribir todo. Cuando voy corriendo al cuarto de mi mamá para buscar la libreta que ella me estaba diciendo, cuando agarré la libreta empecé a llorar, porque le dije, mami, qué mensaje tan bonito dice tu libreta. Y ese es el mensaje que tengo escrito yo en mi perfil de Facebook, que dice, Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Era literalmente Dios hablando en mi vida, diciéndome que voy a borrar tu pasado, yo voy a restaurar tu presente y voy a bendecir tu futuro. Era Dios diciéndome que yo voy a borrar todo lo que tú has pasado en tu pasado, toda esa vida anterior, ese pecado, lo estoy borrando de ti, te voy a restaurar y te voy a bendecir.
Hermano, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. En ese momento el Espíritu Santo me levanta y me lleva al baño de la casa de mi mamá. Literalmente voy caminando al baño y mi mano se levanta así y agarra un papel que estaba encima de la tapa del baño. Cuando veo lo que dice el papel, eran unos versículos de la Biblia. Y los versículos que Dios me dio en esa noche me llevó a la misma Biblia. Y abrí la Biblia y empecé a buscar los versículos. Y me dio Josué 1:9, que dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ese fue el primer versículo que Dios me dio. Literalmente, cuando yo empecé a leer la Biblia, las palabras de la Biblia se me brillaban como en blanco, era como que estuvieran highlighted en blanco. El otro versículo que Dios me dio esa noche es: quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Dios mismo me estaba diciendo: quiero que tú hables de lo que yo acabo de hacer en tu vida, porque de esa noche, hermano, Dios me liberó a mí de la homosexualidad. Dios a mí me liberó del pecado que yo estaba viviendo. No solo eso, hermano, antes de que eso aconteciera, yo empecé a alabar a Dios y a cantarle a Dios. Y si ustedes no conocen la alabanza de Nancy Amancio, que se llama Arrebato, es una alabanza súper hermosa. Y literalmente la canción habla de que como yo arrebato todo lo que el enemigo ha quitado de mi vida, todas las cosas que él ha arrebatado de mí, se las estoy quitando y me las va a devolver. Cuando yo empecé a cantar esa canción, ahí la voz mía cambió, literalmente, y en ese momento realicé que no era Dios quien estaba hablando por mí, era el enemigo, era el demonio que estaba dentro de mí. Y la voz me decía: tú no tienes nada, tú no tienes nada. Así mismo empezó a decir, y me empecé a mover como una serpiente, aleluya. Y en ese momento fue cuando yo empecé a vomitar. Y ahí es que el Espíritu Santo me empieza a liberar y a limpiar. Y empiezo a vomitar en el suelo de la sala de mi mamá. Yo tuve una batalla espiritual literalmente en la casa de mi mamá esa noche. Y Dios a mí me ha liberado de ese pecado. Dios es tan grande y tan maravilloso, y mucha gente no entiende ni comprenden todo lo que yo estoy pasando en estos momentos de mi vida. Algunas veces no sé ni cómo explicarlo, de verdad. Y yo sé que no es fácil, este proceso no es fácil, no ha sido fácil en los últimos meses, porque algo que el enemigo quiere hacer es poner duda en mi mente. El enemigo quiere poner duda en mi corazón, y eso es lo que pasa, que el enemigo pone la duda en nuestra mente. Él no quiere que nosotros realicemos qué grande y poderoso es nuestro Dios. Él no quiere que realicemos que de verdad Él existe, pero la verdad es que Dios existe. Y hermano, desde ese día, de ese encuentro, es que yo no pude ser igual. Yo traté de seguir viviendo la vida que estaba viviendo, pero no pude ser igual, porque tanto tiempo que yo anhelaba que Dios me hablara, llegó el momento que Dios me habló. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Era either voy a seguir viviendo la vida que estaba viviendo, o voy a perseguir a Dios. Ya Él me habló, Él se me reveló, Él me enseñó su realidad. Entonces está en mí si yo quiero aceptarlo, está en mí si yo quiero buscarlo, está en mí si yo quiero seguir su camino. Entonces yo tuve que tomar esa decisión, hermano, para cambiar mi vida, que Dios ya me había liberado y yo tenía que perseguirlo a Él y buscarlo. Por eso, hermanos, que yo estoy en este momento de mi vida, un cambio tremendo, un cambio drástico. Hay cosas que aún no entiendo ni comprendo, pero yo sé que Dios va a terminar todo lo que ha comenzado en mí. Después de yo tener un sueño, ya que Dios usa a mi mamá para hablarle mucho a mi vida, mi mamá es como mi consejera, yo le digo todo a mi mamá. Anyways, una noche yo tuve un sueño y Dios literalmente me dio este versículo. El sueño que yo tuve era que yo estaba en una tormenta. Estaba pasando por una tormenta. Ya esto era después que yo había aceptado a Dios, después que yo estaba caminando, porque el enemigo pone tantas cosas en nuestro camino. Este camino de seguir a Dios no es fácil, hermano, pero es lo mejor que uno puede hacer. Anyways, ese es mi testimonio, y el sueño que Dios me dio era como si yo estuviera en una tormenta. Yo estaba pasando por una tormenta fuerte, eran unos vientos fuertes, pero en medio de esa tormenta había una voz que me decía: stand firm,
esa voz me estaba diciendo en inglés, porque obviamente yo entiendo más inglés, pero las palabras que me decía era párate firme, párate firme, párate firme. Esas eran las palabras que seguían sonando en medio de esa tormenta. Yo estaba pasando por una tormenta y Dios me decía párate firme, hermano, porque literalmente el enemigo está ahí peleando y peleando y peleando, porque Él no quiere soltar, Él no quiere dejar ir, Él no quiere que yo testifique, Él no quiere que yo hable de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero ya yo no puedo quedarme callado. Por eso he grabado este video, para hablar y compartirlo con ustedes. Yo sé que muchas personas no van a querer creer, muchas personas no van a querer y van a decir, ah, míralo a él. No, tú sabes que no me importa lo que diga la gente. Aquí es que yo vengo a servirles a Dios y a contestarles a Dios. A Él es el único que yo le debo las cuentas, pero yo estoy aquí para testificar y enseñar de que hay un Dios que existe, un Dios que liberta, un Dios que restaura, un Dios que moldea y transforma, y ese Dios es el que yo predico, ese Dios es el que ama. Su hermano mío, este es mi testimonio. Yo sé que maybe no es perfecto y va a llegar un día que yo voy a poder hablar de Él como Dios de verdad quiere, pero yo tenía que grabar este video en este día porque llevo meses aguantándolo. Yo sé que Dios a mí me dijo que lo compartiera con las personas, que lo compartiera con el mundo. Este testimonio lo entrego aquí en esta noche para que ustedes lo lean, lo vean, y que Dios me los bendiga y que sigan orando por mí, porque la batalla no es fácil y estoy ahí, no me estoy rindiendo y no me voy a rendir. Sigo buscando su presencia y quiero más encuentros con Él, hermano. De verdad que Dios es bueno. Si quieren saber más, escríbanme por mensaje. Yo trataré de hablarle lo que puedo y lo que he encontrado leyendo la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga. Bye.